Bien, ahora lo que vamos a ver va a ser el laboratorio 3, ya, gravimetría de volatilización. Este, entre los objetivos de este laboratorio ya lo que vamos a hacer va a ser establecer los pasos a seguir para efectuar la determinación de una humedad en una muestra dada, experimentar la manipulación de materiales reactivos y equipos en el análisis cuantitativo, experimentar las operaciones frecuentes del análisis gravimétrico de volatilización, secado y pesado, ¿ya? Entonces, esto es lo que deberíamos nosotros llevarnos si estuviéramos de manera presencial pues, en laboratorio, ¿no? Pero ustedes saben que de manipular una idea, ¿no? Iniciar experiencias ahí también pues en laboratorio tampoco, ¿no? O sea, todo va a ser en base a lo visual, ¿no? Está de más aclarar eso. Entonces, con los recursos que tengamos vamos a tratar de cumplir los objetivos dados, ¿ya? Aunque algunos no se cumplen. Entonces, como una introducción, ¿ya? La gravimetría por volatilización conlleva separar los componentes de una mezcla por medio de calor o de descomposición química de la muestra al calentar o descomponer la muestra químicamente. Esto hace que se separe cualquier compuesto volátil, lo que resulta en un cambio de masa que podemos medir. Entonces, nosotros cuando volatilizamos, por lo general, siempre vamos a separar un compuesto más volátil del otro, ¿no? Como hablábamos la anterior vez, ¿no? Volatilidad hace referencia a la tendencia de una sustancia al pasar de un estado al estado de vapor, ¿no? Entonces, entre más volátil sea un compuesto en una mezcla, pues es lo que primero saldrá ya. Me disculpan un momento. Ya. Entonces, como les iba mencionando, aprovechamos eso de las distintas volatilidades en una mezcla, ya de un compuesto en donde está nuestro analito, ¿no? Aprovechando esa volatilidad para deshacernos del compuesto más volátil, ¿no? Y quedarnos con una masa que resulta medible, ¿no? Entonces, nosotros por diferencias de peso, que es lo que generalmente se hace, ¿ya? O sea, ustedes tienen una masa de peso inicial, ¿no es cierto? Ustedes volatilizan ya, le dan calor a un compuesto. Entonces, ahí tal compuesto X se va a ir de nuestra masa de compuesto inicial.
¿no? Entonces después que nos queda una masa final. Por tanto, por diferencia entre una masa inicial y una masa final, podemos determinar o saber la masa que se ha volatilizado, ¿no? Entonces, eso sería, a ver, vamos a continuar ya. A ver, me disculpan ya. Ya, este, a ver, ya, vamos a continuar ya. Entonces, a lo que quería entrar, ya me estaba adentrando, ya, es a los tipos de gravimetría por volatilización, ya. Hasta el momento no estamos viendo nada complicado, ¿no? Tenemos el método de gravimetría por volatilización directa y la indirecta. Estoy seguro que en la teoría lo habrán visto, ¿no? Con el ingeniero. El ingeniero es bien detallista en eso que es la teoría, ¿no? Otros ingenieros no hacen mucho hincapié en eso. Entonces, la directa, en la determinación directa, el vapor de agua es conectado, ¿ya? En cualquier desecante, ¿ya? Es conectado, vamos a colocar ya. Acá no tengo. Ya. Van a disculpar, no sé, llamando. Ya. Entonces nosotros de alguna manera vamos a atrapar ya lo que es un vapor, ya, en un desecante, ya, y su masa es determinada a partir de la ganancia de masa del desecante. Entonces nosotros básicamente pues vamos a llevar ese compuesto a calor, ya, donde la cantidad que desprenda, ¿no es cierto? La cantidad volatilizada se va a atrapar, ya, por medio del desecante. Entonces nosotros ahí, por cálculos de peso, pues que no hay que entrarnos mucho a eso, ¿no? Sino que es obvio, es que podemos saber la masa que se ha volatilizado, ¿no? Porque nosotros vamos a tener una masa inicial del desecante también como una masa final, ¿no? Entonces acá el método indirecto es la que yo les estaba explicando hace un instante, ¿no? Que es la que comúnmente pues se aplica en la experiencia de, ya, en las experiencias de laboratorio, ¿ya? Donde nosotros medimos una masa inicial, ya lo que les estaba explicando, y después una masa final y por diferencia sabemos lo que se ha volatilizado, ¿no? El compuesto que se haya ahí. Por lo general, cuando hablo de compuesto X, pues hago referencia el ejemplo más común al agua, ¿no? Ustedes, como saben, tienen una muestra húmeda, ¿no? Eso ustedes lo llevan a, no sé, a a un horno, ¿no? A una estufa. Aumenta la temperatura de esa estufa, entonces va a perder agua, ¿no es cierto? El compuesto que ustedes estén determinando, entonces se están deshaciendo de la humedad. Entonces, a 100 grados centígrados aproximadamente, compuesto X, que es el compuesto agua, se va a volatilizar, ¿no? Ese es el ejemplo común, ¿no? También hay otros, pero ese es el que comúnmente vemos, ¿ya? Incluso se sigue aplicando, pues, en la industria, ¿no? A pesar que tienen métodos ya más sofisticados, se podría decir, pero este tampoco es que esté desechado del todo, porque este, complicado, ¿no? Lleva tiempo, pero tampoco es que el porcentaje de error sea grande, sino que tenemos buenos resultados ya. Entonces, de aplicabilidad, pues se sigue dando en algunos lados ya, tampoco es que se haya desechado del todo.
Acá, los dos métodos gravimétricos más comunes son aquellos utilizados para determinar agua y dióxido de carbono, lo que yo les estaba diciendo. Son los más comunes que ustedes van a conocer, sobre todo el agua, ¿no? El ejemplo más común que hayan ustedes a ver, ¿no? Y estoy seguro que dióxido de carbono en volatilización a ustedes les ha preguntado, si no es en su examen, es en su avance, que les ha dado ejemplo, ¿ya? Pero por lo general la volatilización siempre hace referencia al agua y al dióxido, ¿ya? Al determinar la humedad, ¿no? O también deshacernos de o sea, un compuesto, ¿no? Que nosotros tengamos, no sé, una mezcla de carbono, hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo llevamos a calor y ustedes saben que en una mezcla de carbono, oxígeno y otros tantos más compuestos, lo que se forma es dióxido de carbono. Entonces ese dióxido de carbono pues se volatiliza, ¿no? Se va en forma de gas y nos queda una masa conocida del compuesto inicial, donde ya sea lo que ustedes estén determinando, pues ya podrán tranquilamente realizar cálculos y por medio de la balanza, ¿no? Eso es solo como un ejemplo, ¿ya? Bueno, acá otro ejemplo, un ejemplo de procedimiento gravimétrico que involucra la volatilización del dióxido de carbono es la determinación del contenido de bicarbonato de sodio en las tabletas de un antiácido. Ya entonces, como ustedes ven, nosotros acá tenemos bicarbonato, ácido sulfúrico, le damos calor si ustedes quieren verlo así, ¿no? O por simple mezcla entre el ácido y el bicarbonato, esto va a reaccionar, ¿ya? Entonces esto nos forma dióxido de carbono. Porque ustedes saben que hay reacciones que son exotérmicas, ¿no es cierto? Entonces, al ser exotérmicas, pues eso liberan calor, ¿ya? Entonces, de alguna manera nosotros, no necesariamente al aumentar la temperatura en una estufa, estamos provocando ese incremento de calor, ¿ya? Sino que hay veces que también en la reacción misma se da este incremento, ¿ya? Entonces, al darse esta reacción, pues estamos liberando también dióxido de carbono, agua bisulfato de sodio, ¿no? Aquí también vemos una reacción, ¿ya? Del hidróxido de sodio con el dióxido de carbono y me forma carbonato de sodio y agua. Entonces, esto que ven acá, ¿no? Es como un ejemplo que quizá se aplicaba en algún momento, ¿no? Como les iba diciendo la primera vez en el laboratorio, ahora mismo pues hay instrumentos más avanzados, ¿no? Pero siempre hay lugares donde se siguen aplicando ciertos métodos, ¿ya? Nosotros acá el dióxido de carbono lo vamos a atrapar con hidróxido de sodio, ¿no? Aquí no sé si pueden ver el hidróxido de sodio sobre silicato no fibroso, ¿no? Que es la carita, ¿ya? Acá vemos la reacción que se nos forma, ¿ya? Y después por peso, ¿no? O cálculos acá, nosotros vamos a saber, ¿no? Eh, ya la cantidad que estamos determinando, ya sea de sodio, el mismo carbonato en la muestra, ¿ya? Como acá el ejemplo que daba era en las tabletas de un antiácido, ¿no? Entonces aquí el total lo que estamos determinando es el bicarbonato de sodio, ¿ya? Pero también se puede dar que ustedes estén queriendo saber la cantidad de sodio, no sé. Uno pues al momento de terminar sabrá el por qué está haciendo cada uno de los pasos, ¿ya? No crean que eh, lo que hay en los libros, ustedes necesariamente solo eso pueden determinar. A partir de un procedimiento, ustedes pueden saber muchas más cosas. Entonces, según sea el caso, ¿no? Pero bueno, tampoco no vamos a entrar mucho en esto ya. Este, por si acaso este documento de acá me lo pasaron ya. Esto de acá, ya. Una, una de las aplicaciones comerciales del análisis gravimétrico, nos dice, ¿no? Es la determinación de la humedad en productos agrícolas, es lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Alimenticios o industriales. El principio se basa en la vaporización de agua y por diferencia con el peso inicial de la muestra se determina la humedad. Entonces acá, ¿no es cierto? A pesar de que hay, como les decía, pues quizás equipos más avanzados, ¿no?
es el de la determinación de volatilización indirecta, ¿ya? Para lo que es la humedad, ¿no? No es algo que les dé mucho error, ¿ya? De llevar tiempo, mm, será pues entre una hora y media, ¿no? Pero mm, no es algo que les quite mucho tiempo, siendo que la humedad en una industria pues es de mucha importancia. Ustedes saben que por la humedad se pueden generar hongos, ¿no? Según el tipo de alimento que nosotros estemos tratando, ¿no? En la industria. Entonces, la humedad hay que darle su tiempo por la importancia que tiene. Entonces, el tiempo que nosotros empleamos, ¿no? Al aplicar este método gravimétrico, tampoco es que sea el más, ¿cómo les digo? El más tardío, ¿no? El más tardío, porque como les decía, a la importancia, ¿no? El tiempo debido, ¿ya? Entonces, el mismo principio se aplica para la determinación de agua de hidratos. Los hidratos son sustancias que en su estructura tienen una o más moléculas de agua ligadas por enlace de puentes de hidrógeno y ligandos a través de los pares de electrones no compartidos del átomo de hidrógeno. Mantienen una relación constante entre la masa del sólido y la masa del agua. El agua cumple una función importante en las estructuras cristalinas de estos hidratos, por ejemplo, el sulfato de cobre pentahidratado, ¿no? Aquí se nos presenta pues en forma de cristales de color azul, mientras que el sulfato de cobre es un sólido amorfo color blanco, ¿ya? Algunas piedras preciosas son sales hidratadas. Entonces nosotros acá, ¿ya? Tenemos, ¿cómo se dice? No sé si dos tipos de sales porque son la misma, ¿ya? Pero la diferencia salta, ¿no? Aquí nosotros la tenemos con ciertas moléculas de agua, ¿ya? Y acá sí, moléculas de agua. Ahora acá algunos se están preguntando, ¿no? ¿Cómo pasamos de hablar de la humedad, de la gravimetría por volatilización de la humedad a esto, ¿no? Ustedes no sé si se acuerdan que estoy seguro que han hecho un ejercicio, si no es con el ingeniero, es con el auxiliar, y si no es con el auxiliar en su examen habrán tenido algo parecido. Que ustedes tienen un compuesto, ¿no? Se deshacen de cierta cantidad de agua y lo que les pide el ingeniero es calcular las moléculas de agua que hay en el compuesto, ¿no? En sí. Al menos en mi semestre eso me preguntó y también enseñó. Entonces, como les decía, si no metió en su examen mínimo les habrá enseñado o el auxiliar igual. Entonces acá ya, sí, ¿no? Este, a ver, cualquier comentario que digan, están libres de hacerlo ya, compañeros, no hay problema. Es lo que sea. No, le decía que sí lo metí en el examen. Ah, ya, sí, sí, ¿vieron? Este, es como una de las preguntas típicas del ingeniero hacer ese tipo de enunciados, ¿no? Que tenga que ver con las moles del agua o también del oxígeno incluso. Eso, ¿no? Pero bueno, a ver. Entonces acá, ustedes saben que al principio tienen una masa inicial, ustedes lo llevan a la estufa, ¿y qué se están deshaciendo de este compuesto? Las moléculas de agua. ¿Y las moléculas de agua a qué es semejante? A la humedad, ¿no es cierto? Y ahora mismo nosotros estamos hablando de gravimetría de volatilización. Entonces nosotros de alguna manera esto lo vamos a aplicar ya a este compuesto. Ahora, como ven, ya hablando de los granos alimenticios o del alimento, o no sé, de una galleta, lo que sea que estén determinando, ¿no? Que tenga que ver con la humedad, no es difícil, simplemente miden una masa inicial, ¿no es cierto? Llevan a la estufa, después de un tiempo esperan que el agua, ¿no es cierto?, se vaporice, ¿ya? Después lo sacan y tienen una masa final. Entonces, en una masa húmeda, en una masa seca, hacen diferencia y saben la cantidad de humedad que hay en eso, ¿no es cierto? Pero nosotros, a ver, hablando ya de manera industrial, hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, con la muestra que ustedes manejen, porque con sus manos, pues no pueden manipular al momento de determinar la humedad. Ustedes saben que las manos también van a tener cierta cantidad de humedad, ¿no? Ya sea por la transpiración del mismo cuerpo o por la humedad del medio ambiente. Entonces ahí hay que tener siempre los cuidados de laboratorio, ¿no?
si ustedes van a medir la humedad de algo, traten en lo menos posible de manipularlo con sus manos, ¿no? Entonces siempre tienen que tener ahí este, algunos instrumentos, materiales de laboratorio, pues, con el cual tengan que manipular esto, ¿ya? Entonces ahora mismo eso vamos a aplicarlo lo de la volatilización ya, pero en un compuesto químico, ¿ya? Que en un principio vamos a medir una masa inicial que esté con las moléculas de agua y después de un cierto tiempo en la estufa vamos a tener ese mismo compuesto, pero sin las moléculas de agua. Entonces nos hemos deshecho de la humedad, ¿ya? Eh, Aquí hablando de la gravimetría de volatilización, ¿ya? La temperatura requerida para producir una forma de pesa adecuada varía de precipitado en precipitado, ¿ya? Eh, Nos dice, ¿no? La figura muestra la pérdida de la masa como una función de la temperatura para diferentes precipitados analíticos comunes, ¿ya? Estos datos fueron obtenidos con una termobalanza analítica. Entonces nosotros acá, ¿no? Obtenemos, ¿no? Según sea el compuesto, por medio en que nosotros le añadamos temperatura, unas distintas masas, ¿ya? Entonces, nosotros acá, ¿ya? Según sea el compuesto, también vamos a obtener distintos resultados, ¿no? A ver, por ejemplo, yo les estaba hablando mm, hace un instante, ¿no es cierto? Este, a ver, ¿qué compuesto era este? Del sulfato de cobre pentahidratado, es que también hay la sal de Epsom, ya que nos da de ejemplo, ya me estaba confundiendo con eso, del sulfato de cobre, ¿no es cierto? Que después de un tiempo se iba a ir el agua y vamos a obtener nosotros el sulfato de cobre, pero no siempre uno espera ese tipo de compuestos finales, ¿ya? O sea, ¿qué me voy, por ejemplo? Miren, nosotros acá tenemos oxalato de calcio, pero a medida en que nosotros aumentamos la temperatura, después obtenemos carbonato de calcio. Pero ustedes siguen aumentando la temperatura y después ¿qué obtienen? Óxido de calcio, ¿no es cierto? Entonces incluso acá nos da como ejemplo, en un principio nosotros teníamos oxalato de calcio hidratado. Entonces, a medida en que va recorriendo la temperatura, eso va afectando en la masa. Ahora ustedes dirán, digamos, no sé, alguno quizás se preguntará, ¿hasta dónde es indicado descomponer esto? ¿No? Siempre, ya, siempre lo mejor es nunca dejarlo en compuestos intermedios. Ahora, ¿qué me refiero con compuestos intermedios? Pónganse que yo quiero determinar ahora mismo la pureza del oxalato de calcio, ¿no? Pónganlo de esa manera. Entonces yo para eso de alguna manera tengo que conocer un elemento, ¿ya? Y una vez que ustedes conozcan un elemento, su masa pura, ustedes por cálculos estequiométricos pueden saber el total. O sea, ¿qué me voy? Si ustedes, solo con saber ahora mismo en este compuesto el carbono, la masa exacta, ustedes pueden saber el resto, ¿ya? Solo basta un elemento para saber el total. De hecho, en eso se basa la gravimetría, ¿ya? Ahora nosotros colocamos en la estufa, ¿no es cierto? Aumentamos la temperatura. Entonces tenemos compuestos intermedios. Aquí tenemos el oxalato de calcio, aquí el carbonato de calcio y por último el óxido de calcio. Entonces nosotros, pues, a ver, pónganse que a la temperatura de 200 grados centígrados tenemos oxalato de calcio. Pero en laboratorio ustedes, ¿cómo están 100% seguros que en ese instante exactamente estamos en este compuesto y no en el carbonato de calcio? O sea, ustedes puede que tengan, digamos, alguna idea de que a tal temperatura se formó tal compuesto, ¿no? Pero en laboratorio no nos regimos mucho por el, por el yo creo, ¿no? Por el esperamos, sino que hay una jerarquía, ¿no? Antes de eso, nosotros tenemos que ver siempre la fiabilidad de lo que estamos obteniendo. Entonces, la fiabilidad de lo que estamos obteniendo me dice que lo mejor es descomponerlo al último compuesto que yo pueda obtener de eso. El más estable se podría decir, ¿no? No sé si el ingeniero lo habrán escuchado hablar sobre la estabilidad de un compuesto al momento de nosotros querer saber
un compuesto, ¿no? O sea, un analito en una masa, ¿no? Entonces acá el más estable es el óxido de calcio, porque como les iba diciendo, ustedes nada les asegura que se encuentran en este punto o en este punto. Y al fin de cuentas, no interesa. Ustedes con saber un elemento, ya, ustedes son capaces de saber el total. Ya, entonces, lo que se hace refiriéndose a esta determinación, si ustedes quisieran llevar esto a cabo en laboratorio, sería que ustedes lo lleven a estufa, ¿ya? Y que después, cada cierto tiempo, midan el peso, ¿ya? Midan el peso, obviamente sin tocar con sus manos la muestra, ¿no? Midan el peso, ¿ya? Lo vuelven a colocar a la estufa, después de cierto tiempo nuevamente lo vuelven a pesar, y si ven que está variando el peso, ¿no? Que sacaron hace un instante con el que sacaron ahora, tienen que seguir colocándolo en la estufa. Ahora nuevamente lo tienen que retirar después de un cierto tiempo y así sucesivamente hasta que la masa sea constante, ¿ya? Entonces, al saber que la masa es constante, quiere decir que han llegado a su compuesto más estable y conocido, ¿ya? Eso solo como referencia, ¿ya? Eh, y lo mismo se aplica para otros compuestos, ¿ya? A ver, vamos a... Entonces, acá lo que nos compete ahora mismo, ya vamos a hablar sobre, les mencionaba sobre el sulfato de cobre pentahidratado, ¿no? Que para nosotros va a ser nuestro QS4, QSO4X, ¿ya? Esperen un segundito, ¿ya? Antes de eso vamos a ver unas experiencias, ¿ya? Este, Creo que ahora mismo este, no van a poder escuchar el audio, pero a ver, más o menos ya saben lo que están haciendo. Eso es lo que tiene ahora mismo el sulfato de cobre hidratado, ¿ya? Pero antes de ello, más o menos para que entiendan la estructura, ya, de lo que es el compuesto en sí, vamos a ver un video, ¿ya? Creo que me salté ese video. A ver, espera. Ya está lista y ahora basta con dejar que el líquido se enfríe hasta que alcance la temperatura ambiente. Yo os recomendaría que dejéis que la solución repose durante un... Pero bueno, eso ya te digo, estoy bastante satisfecho con lo que he encontrado hoy. Ok, pues yo voy a descansar un rato mirando Instagram y cotilleando los perfiles de los tipos estos que se dedican a tales tan molones como estos.
Pues hoy es tu día de suerte. Estate atento al siguiente vídeo porque hoy te voy a enseñar cómo hacer cristales de... Creo que ya está bien. Hola científicos de sofá, soy Jordi Pereira, el autor de Ciencia de Sofá, y hace un tiempo que me preguntáis si podría hacer un vídeo explicando cómo hacer cristales en casa, así que hoy os quiero enseñar cómo hacer cristales azules como este. Es posible que este tipo de cristales azules os suenen de algo porque están hechos de sulfato de cobre, que es la misma sustancia que Martí y Ter utilizaron en un vídeo para hacer un colgante. Ahora bien, aunque el colgante de cristales de sulfato de cobre les quedó muy bien, lo cierto es que existen una serie de trucos que permiten producir cristales mucho más grandes y coloridos y con una forma geométrica mejor definida. Y de hecho, esos mismos trucos son los que utiliza la naturaleza en la vida real para producir minerales con cristales muy grandes, como por ejemplo los de esta muestra de cuarzo que tenéis aquí. Por tanto, en el vídeo de hoy lo que voy a hacer va a ser enseñaros a emular esos mismos procesos en vuestra propia casa para que podáis producir cristales de cualquier sal, en realidad, tan grandes como estos. Pero antes de empezar a enseñaros esos trucos, creo que tenemos que hacer un breve inciso para hablar de seguridad. Advertencia, el sulfato de cobre es tóxico. No os va a pasar nada si lo tocáis directamente alguna vez y luego os laváis las manos, pero es mejor que uséis guantes para manipularlo. Llevad a cabo el experimento en un lugar que podáis ventilar. Y, por supuesto, ni se os ocurra consumir esta sustancia. Y ahora sí, podemos empezar a hacer cristales. Antes de empezar, tened en cuenta que se pueden hacer cristales en casa con muchas sales diferentes. Yo voy a usar sulfato de cobre, pero las instrucciones que os voy a dar se pueden aplicar a cualquiera de ellas. Dicho esto, lo primero que haremos será llenar un recipiente con agua y la pondremos al fuego. Cuando el agua hierva, empezaremos a introducir sulfato de cobre hasta que la sal deje de disolverse, lo que significará que la solución sea saturado. En el vídeo he metido el sulfato de cobre en el agua mientras aún estaba en el fogón, pero tened en cuenta que si hacéis esto os puede salpicar o formar espuma que se desborde. A mí me daba un poco igual porque uso un fogón portátil viejo y yo estaba bien protegido, pero os recomiendo que apartéis el agua del fogón antes de empezar a echarle el sulfato de cobre. A los 100 grados que hierve el agua necesitaréis unos 75 gramos de sulfato de cobre por cada 100 mililitros de agua para saturar la solución, aunque personalmente yo mido la cantidad a ojo. En cuanto veo que empiezan a aparecer cristales diminutos en la superficie del líquido, dejo de echar sulfato de cobre porque eso significa que la solución ya se ha saturado. En cualquier caso, en cuanto la sal se deje de disolver, bastará con apartar la solución del fogón y dejar que se enfríe. A medida que la temperatura baje, la solubilidad del sulfato de cobre disminuirá, la sal se precipitará y empezarán a crecer cristales. Ahora bien, si la solución se enfría demasiado deprisa, los cristales que se formarán serán pequeños y amorfos. Esto se debe a que, como ya comenté en el vídeo de la formación de minerales, los cristales grandes tienen esas formas geométricas tan características porque sus átomos están ordenados siguiendo un patrón regular. Pero claro, para que esos átomos se ordenen necesitan unirse entre ellos poco a poco. Y para que esto ocurra, nuestra solución caliente de sulfato de cobre tendrá que enfriarse lo más despacio posible. Por suerte, hay una manera muy sencilla de ralentizar el enfriamiento de nuestra solución. Basta con meter el recipiente en un molde de goma espuma que actúe como aislante térmico. Llegados a este punto, la primera fase del experimento ya está lista y ahora basta con dejar que el líquido se enfríe hasta que alcance la temperatura ambiente. Yo os recomendaría que dejéis que la solución repose durante unas 24 horas, más o menos. Durante este tiempo es posible que os encontréis con otro problema. Al estar en contacto directo con el aire, en la superficie del líquido tiende a formarse una corteza cristalina muy frágil que acaba cayendo por su propio peso y arruinando los cristales que aparecen en el fondo. Por desgracia, los cristales que se forman bajo esta corteza no nos interesan porque no suelen ser demasiado bonitos. Yo solucioné este contratiempo sumergiendo una rejilla de plástico redonda justo por debajo de la superficie para que los cristales que se formaran se pudieran adherir a ella y no se hundieran. 24 horas después saqué la rejilla y vi que sobre ella se había formado esta maraña de cristales colgantes que eran bastante grandes. La verdad es que quedé bastante impresionado y tras repetir este experimento varias veces vi que los cristales que se formaban sobre las rejillas siempre eran mucho más grandes y regulares que los del fondo del recipiente. No estoy muy seguro de la causa, pero imagino que el motivo es que la capa cristalizada que hay en la superficie actúa como aislante y el líquido caliente que hay dentro del recipiente tiende a ascender. Como resultado, la zona que hay debajo de la rejilla estaría enfriándose más despacio y produciendo cristales más grandes. En cualquier caso, independientemente de que los cristales más grandes se os formen en el fondo del recipiente o bajo la superficie del líquido, lo importante es que ahora tenemos... Bueno, eso estaba viendo de manera de curiosidad, ¿no? Sobre la cristalización del sulfato de cobre. Ya, como ustedes saben, pues en su composición también tenemos agua, ¿no? Entonces,
esto, ya estas moléculas de agua también, pues ayudan, ¿no? A cristalizar justamente de esta manera el mismo compuesto. Ahora, se nos forma una red cristalina, ¿no es cierto? Ya hablando molecularmente. Y como iba diciendo, este, la analista, ¿no? Que desconozco ahora mismo, ya, qué cargo tendrá, sobre los cuidados, ¿no? Que hay que tener al momento de realizar el enfriamiento, ¿no? Al momento que esté calentado, todo eso influye, ¿ya? Entonces nosotros si quisiéramos hacer esto en laboratorio, pues hay que controlar muy bien la temperatura, porque si controlamos esto bien, ¿ya? Las redes cristalinas pues se nos van a formar de una mejor manera, ¿no? Esto por si acaso no tiene nada que ver, ¿ya? Pero me pareció curioso, ¿ya? Ahora sí vamos a entrar a lo que nos compete. Ya, estos son los cálculos ya para determinar, o sea, aquí hemos hecho como dos laboratorios en uno, si ustedes quieren verlo así, ¿no? La humedad, y a partir de la humedad conocemos las moléculas, ¿no? Entonces, es como un 2 por uno, ¿no? Ahora, todo lo que han visto ahora se aplicaría en lo que nosotros hubiéramos hecho en laboratorio, ¿ya? De la misma manera, obviamente siempre tomando ciertas precauciones, ¿no? Lavar la cápsula de porcelana, secarla y llevar la estufa por 1 hora a 110 grados centígrados para eliminar la humedad. Como les decía,
cuando nosotros queremos determinar la humedad, tenemos que preparar el ambiente y los materiales, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con la manipulación. Entonces, por ello es que también la porcelana tenemos que secarla de alguna manera, ¿ya? Después dice guardar la cápsula en un desecador para proteger de la humedad del aire hasta que que ésta alcance una temperatura ambiente aproximadamente 30 minutos, ¿no? Entonces, de alguna manera, seguir protegiendo esto hasta el momento de su uso ya y pesarlo posteriormente. Entonces acá lo primero que hacemos es llevarlo a la estufa, un desecador y después pesarlo. Ya, ustedes saben que el ambiente pues va a siempre presentar un porcentaje de humedad, ¿no? Entonces, hasta de eso tenemos que cuidarlo. Ya, por ello es el desecador. Posteriormente vamos a pesar la muestra de sal hidratada, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado en su manipulación, ¿ya? Después vamos a calentar la muestra de sal hidratada con un mechero Bunsen hasta que la muestra cambie de color de azul a blanco. Ustedes saben que cuando tenga un color blanco es porque nos hemos deshecho de las moléculas de agua, ¿no? O hemos volatilizado, mejor dicho sería, ¿no? Aquí por si acaso en mi semestre ya hicimos uso de una estufa ya, pero acá hicieron uso de un mechero, ¿no? Que también, digamos, la cosa es evaporar el agua, ¿no? Ese es el punto, ¿ya? Posteriormente vamos a guardar en un desecador la muestra de sal anhidra para proteger de la humedad del aire aproximadamente 30 minutos nuevamente, ¿ya? Como ven, es parecido a lo que se aplicó, ¿no? Eh, en el video que vimos, solo que en el video que vimos hicieron uso de un tubo de ensayo, ¿no? Y acá pues de una porcelana, ¿ya? Básicamente son los mismos pasos, solo que con distintos materiales. Entonces estos son los datos que nosotros teníamos que obtener, ¿no? O más o menos, bueno, ustedes ya me entienden, ¿no? Si hubiéramos elegido una masa menos, una masa más, pero según las proporciones, pues hubieran sido algo así, ¿no? Ya sea más de esto, pues más de esto y más de esto, ¿no? Con menos de esto íbamos a tener menos, menos, menos. El peso de la cápsula vacía, ustedes saben que no todas las cápsulas tienen el mismo peso, así que por eso la aclaración, ¿ya? Y también la masa que nosotros hubiéramos colocado en el recipiente, pues no necesariamente tuvo que haber sido esto, ¿no? Ustedes me entienden, creo que está por demás la aclaración, ¿no? Pero quisiera que en base a este video, porque ya que estuvimos viendo esto, hagan sus cálculos, ¿ya? A ver, vamos a sacar nuevo esto de acá, ¿no es cierto? Esto. Entonces, esto lo vamos a pegar acá, ¿ya? Entonces, más o menos para que se entiendan los cálculos, ¿no? Primeramente se hizo el peso de la masa del tubo, ¿ya? Que es de 30,28 gramos. Después acá la masa del tubo con sulfato de cobre azul. Si les dice sulfato de cobre azul, es sulfato sulfato de cobre hidratado, ¿no? Entonces aquí pesó 38,3. Después se pesó la masa del tubo con sulfato de cobre blanco. En otras palabras, sin la cantidad de agua o sin las moléculas de agua, ¿no? Y nos dio un peso de 35,25 gramos. La masa de agua desprendida va a ser la diferencia entre 38,13, ¿no? De la masa de sulfato de cobre azul con el recipiente, con el tubo, menos la masa del sulfato de cobre blanco, ¿no es cierto? Sin la cantidad de agua y con el recipiente. Entonces acá no importa si es que en estos momentos aquí tiene la masa del recipiente y aquí también, bueno, tiene obviamente también la masa del recipiente, ¿no? Me voy en el sentido de que no importa porque igual se va a restar, ¿no? Entonces, la diferencia, más allá de que esté la masa con el recipiente, pues va a ser la misma, ¿ya? 2,88 gramos de agua que se ha volatilizado, ¿ya? Solo como dato, ustedes se dan cuenta, ¿no? Si tuvieran alguna duda me dicen.
Entonces la masa de sulfato de cobre blanco va a ser la diferencia entre ya lo que pesamos al final menos la masa del tubo. Entonces esa es la masa del sulfato de cobre sin agua, ¿ya? Para verlo de esa manera. Sin ninguna cantidad de agua, ¿ya? 4.97 gramos. Entonces acá, ¿ya? Digamos más o menos que, a ver, acá cuánto da 4.97 más 2.88. Da 7.85 gramos, ¿no? Entonces nosotros empleamos en un inicio, ¿ya? Una masa de 7,85 gramos de muestra, si ustedes quieren verlo así, ¿ya? Gramos de muestra. O sulfato de cobre XH2O, ¿no? Entonces nosotros a este compuesto lo llevamos a calor, ¿no es cierto? Entonces tenemos QSO4, cantidad X de agua que tenemos, no conocemos, ¿no es cierto? Pedimos calor y se nos dio sulfato de cobre, ¿no es cierto? De color blanco, más la cantidad de agua que se haya evaporado, ¿no? Que se haya volatilizado. Ahí nosotros no sabemos el número de moléculas, ¿ya? Ahora, según nos dice esto, la masa desprendida o la masa evaporada, la masa que obtuvimos es 2.88 gramos de agua. Ahora ustedes por química general, ¿qué es lo que ustedes harían? En una reacción química para ustedes saber la cantidad que se ha producido de un compuesto, pues habían distintas maneras de determinarla, ¿no? Pero ahora mismo, si ustedes les dieran esto en un problema de química general, ¿cómo supieran esta cantidad de agua? Parten de la cantidad de masa que conocen, ¿no es cierto? De estos 7.85 gramos y después por relaciones estequiométricas llegarían a la masa de agua, ¿no? Entonces aquí lo que ustedes harían sería masa de agua obtenida que también para nosotros sería la evaporada o la volatilizada, ¿ya? Véanlo de esa manera. Por ahora manejémoslo así, ¿ya? Entonces yo en un principio tengo 7,85 gramos de sulfato de cobre con una cantidad X de molécula H2O, ¿no es cierto? Entonces, ustedes saben que para llegar a la cantidad de masa, esto siempre hacían relaciones estequiométricas, ¿no? O sea, la cantidad de moles que reaccionó con las cantidades de moles tales, ¿no es cierto? Entonces, para yo pasar de este compuesto a esto, tengo que relacionarlo con moles, ¿no? Aquí está en masa, entonces yo diría un mol de este compuesto tiene una masa. Por si acaso, aquí tengo una tabla de pesos moleculares. No sé qué más o menos con qué dato lo tendrán en sus tablas, pero me dice que el sulfato de cobre, su peso molecular es de 159.6 ya gramos sobre mol. Y el peso molecular del agua, manejémoslo como 18, ¿ya? 18 gramos cada mol. Entonces acá, para saber el peso molecular de esto, ustedes en estos momentos están seguros de este peso molecular, ¿no? Del sulfato de cobre, ustedes dirían 159,6. Ahora, más una cantidad X de moles de agua, ¿no es cierto? Entonces sería X por 18 gramos, ¿no es cierto? Entonces, todo esto me suma los gramos de sulfato de cobre con una cantidad X de moles de agua, ¿no es cierto? Entonces, gramo con gramo se va, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿ya? Después, una vez que tenemos en moles, ustedes hacen la relación estequiométrica, ¿no es cierto? Entonces, acá me dice esta reacción que un mol de este compuesto me dio un mol de este sulfato de cobre y una cantidad X de moles de agua. Entonces, ustedes hacen la relación estequiométrica. Un mol de sulfato de cobre
con X moléculas de agua, me dio como producto X moléculas de agua, ¿no? Y después acá seguimos avanzando. Entonces después ustedes, para saber la masa de eso, dirían 1 mol de agua ¿no? 1 mol de agua tiene, no sé, acá 18 gramos de agua, ¿ya? 18 gramos de agua. Entonces, si se dan cuenta, esto con esto se va, ¿no es cierto? Y también esto con esto se van. Ahora, esta es la cantidad inicial. Esta es la cantidad que se está evaporando, les decía, ¿no es cierto? Solo que nosotros lo estamos manejando como obtenido, como que para que más o menos se den, cuenta de la reacción química, ¿no? A partir de química general, pero esta es la masa de agua evaporada. Entonces, ¿qué pasaría si yo esto de acá lo paso a dividir, ¿no? Masa de agua que se ha obtenido, que se ha evaporado, entre la masa inicial, 7,85. Y acá me queda X por 18, ¿no es cierto? Gramos de agua dividido entre 159.6 más 18X, ¿no es cierto? Entonces, de este lado, ¿qué les queda? El porcentaje de agua, si yo multiplico de este lado 100, ¿no es cierto? 100 y por este lado 100%, ¿no? Entonces, de este lado, ¿qué fórmula se les viene a la cabeza? La humedad, ¿no es cierto? Yo les estaba diciendo a ustedes que la humedad iba a ser la masa inicial menos la masa final. Y esa masa que encontrarían, ¿qué sería? La masa de agua que se ha ido, que se ha volatilizado, ¿no? Entonces aquí tendrían la masa de agua dividida entre masa inicial. Y eso ustedes lo multiplican por 100% y tendrían la humedad o el porcentaje de agua. Entonces, de este punto se nos viene a la mente esta fórmula, ¿no es cierto? Porcentaje de agua, acá 18X, ¿no? 159.6 más 18X. Entonces, de ahí, de esta relación geométrica, es que sale esta fórmula. Que estoy seguro que con el ingeniero, ¿no? O con John Wilmar, lo habrán visto, ¿no? Y que es interesante, solo que muchas veces nosotros lo manejamos como una fórmula directa. Y pues no, quizás no nos ponemos a analizar, como quien dice, ¿no? Pero, eso de manera para demostrarles, ¿no? De dónde salía esa fórmula, y si ya lo demostraron con el ingeniero, bien, ¿ya? Pero más allá de eso, quisiera que ustedes, a ver, hablando de este ejercicio, ¿ya? Solo quería que vean la demostración, ¿no? A partir de esto, porque es esto que ustedes conocen, ¿no? No, a partir de esto, ya que es la fórmula que comúnmente manejan con el ingeniero Romero, ¿no? A partir de acá, ya ustedes despejen la X, que les tiene que dar aproximadamente 5, ¿cuánto? 5,14, ¿no? Eso aproximadamente 5, ¿ya? Pero a partir de la fórmula que ustedes manejan con John, ¿no? O si el ingeniero les mostró la fórmula, no sé, ¿ya? Es que quiero que hallen este número de moléculas, ¿ya? Porque si estamos más o menos viendo el método del ingeniero, pues debemos elaborar el laboratorio a su forma, ¿ya? Entonces, de esa manera, ya chicos, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, que básicamente estoy llevándolo a fórmula sería el porcentaje de agua igual al número de moles por el peso molecular del agua dividido entre el peso molecular de la sal más el N por el peso molecular del agua, ¿no? Esto es peso molecular, ¿no? Ustedes entienden. Y esto por 100%. Más o menos así lo ven, ¿no? Pero bueno. No hay dudas, ¿no, chicos? Bien. Auxiliar, el método que está utilizando acá para obtener el peso del agua, ¿es directo o indirecto?
Este de acá es, bueno, el que hemos utilizado ahora mismo en el laboratorio es el método indirecto de volatilización, porque no es que en un principio midieron la masa inicial y después midieron la masa final, entonces masa inicial menos masa final van a tener la cantidad de agua que se ha vaporizado, ¿no? Aquí por si acaso el porcentaje de humedad, voy a colocar la fórmula mejor, ¿ya? Es igual a la masa inicial menos la masa final dividido entre la masa inicial, y eso por 100%, ¿ya? O también podían haber dicho el porcentaje de agua, que es lo que estamos manejando acá, va a ser igual a lo mismo, ¿ya? La masa inicial menos la masa final dividida entre la masa inicial por 100%, ¿ya? Entonces este es el método indirecto, ¿ya? Entonces, según los datos, por si acaso, el informe lo quiero en base a estos datos, ¿ya? Como les decía, esos otros datos hubieran, pues, se fueron realizados para alguien que ya lo hizo, ¿no es cierto? Pero, como nosotros vimos el video ese, este, que les mostré en YouTube, ¿no es cierto? En base a eso van a hacer estos cálculos. Pero, el procedimiento es el que yo les voy a mandar con la diapositiva, ¿no? En el que se aplicó el mechero, ¿no? En vez de el mechero, la porcelana en vez de tubo de ensayo, ¿no? Entonces les hago esa aclaración, ¿ya? Lo único que tendrían que sacar del video serían estos cálculos, ¿ya? Nada más. Y quisiera que también los cálculos lo hagan en base a esta fórmula, ¿ya? Porque como les decía, con esto el ingeniero trabaja, entonces con esto nosotros pues nos acomodaremos, ¿ya? Bueno, si no hay consulta, hasta acá ya en laboratorio vamos a